Muy buenos días, mis queridos. Para el cierre de la unidad 1 del lenguaje, vamos a enfatizar la diferencia entre los textos literarios y no literarios. Un texto literario es un texto que cumple una función estética y expresiva. La finalidad de estos textos es artística y por lo tanto se apuesta por ofrecer un lenguaje depurado, cuidado y expresivo que no solo comunique, sino que también cree mensajes bellos, frases sonoras o imágenes cargadas de fuerza. El autor es el encargado de darle fuerza poética a su texto. Por tanto, estamos ante obras que son de carácter subjetivo y que están supeditadas a la creación de un escritor. Características de los textos literarios. En primer lugar, su función poética. Ya hemos comentado que estos textos cumplen una finalidad artística y estética. En este caso, las palabras son las herramientas de los artistas y las trabajan para que tengan un mayor significado poético y expresivo. Son subjetivos, es decir, presentan la visión particular del autor. Usan un lenguaje y un estilo depurado para darle fuerza y profundidad estética y cuidada a los textos. Son ficcionales, es decir, son imaginados por el autor. Puede haber personajes o acontecimientos inspirados en la realidad, pero la base es generalmente ficción. Tiene que haber, sin embargo, en los textos no literarios verosimilitud. ¿Qué quiere decir esto? Que debe ser creíble. Y por ello las historias deben respetar este principio, que resulta esencial para este tipo de textos. Tipos de textos literarios. Los vamos a clasificar en tres grandes bloques. Textos narrativos, que cuentan con la figura de un narrador. Es él el encargado de contarnos la historia. El narrador puede ser en primera persona, puede ser testigo, cuenta lo que ha oído o le han contado o ha visto, o puede ser en tercera persona u omnisciente. En este caso, el narrador sabe todos los acontecimientos. Además, en los textos narrativos aparecen diferentes personajes situados en un tiempo y espacio que son concretos. Esto es lo que se llama ambiente. Y hay acciones que son las que definen el argumento de la historia. Un segundo grupo corresponde a los textos líricos. Son aquellos textos que expresan sentimientos. Suelen estar escritos en verso y utilizan figuras literarias. Un tercer grupo son los textos dramáticos. Aquí nos referimos a textos que tienen por objetivo ser representados en el teatro. Estos textos se caracterizan porque son escritos en modo de diálogo y tienen un tono más directo y menos descriptivo. Pasemos a los textos no literarios. Un texto no literario tiene una función y estilo totalmente distintos a un texto literario. Los textos no literarios basan su objetivo en informar, enseñar o instruir al lector sobre un tema concreto. Se presenta una información de forma objetiva, de tal modo que ayuda al lector a estar documentado en el tema sobre el que quiere saber. ¿Cuáles son las características de los textos no literarios? En primer lugar, su claridad. Deben ser textos claros y objetivos que utilizan un lenguaje no ambiguo. Y este lenguaje debe ser también preciso para evitar la posibilidad de dobles interpretaciones. Utilizan la función instructiva o informativa o didáctica del lenguaje y tienen un carácter divulgativo, es decir, para dar a conocer. ¿Cuáles son los tipos de textos no literarios? Aquí podemos utilizar diferentes clasificaciones. En este caso, los vamos a clasificar en tres grandes grupos: los textos informativos, los instructivos y normativos y los argumentativos. Los informativos son los que están escritos con la finalidad de proporcionar al receptor ciertos datos e información sobre un tema determinado.
Los textos instructivos y normativos son los que contienen instrucciones que se deben seguir paso a paso para llegar a la culminación esperada. O bien los textos que indican reglas, normas para actuar en un determinado lugar o circunstancia. Por su parte, los textos argumentativos son textos que parten de una hipótesis que se quiere defender. Tienen una postura en concreto. Para ello, usan una estructura muy clara en la que se exponen razones tanto a favor como en contra del tema planteado. Al final, también contará con una recopilación de conclusiones que cierran el texto de forma concisa. Vemos claramente que existen diferencias entonces entre los textos literarios y no literarios. Un texto literario está escrito con el ánimo de entretener, de comunicar un mundo subjetivo, de comunicar ideas, de explicar una historia, etc. Es un texto que se engloba dentro del mundo artístico. Un ejemplo de texto literario es una novela, una obra de teatro, un poema. En cambio, un texto no literario es un tipo de texto que se escribe con un objetivo claro: comunicar ideas o conceptos. Son textos que emplean el lenguaje con la mera voluntad de comunicar, sin incluir recursos literarios que embellezcan o creen imágenes llamativas. Un texto no literario es, por ejemplo, una noticia en el diario, un manual de instrucciones, el programa de alguna, por ejemplo, de algún partido político, etc. Ha sido, entonces, la síntesis de nuestra unidad 1 del lenguaje. Nos seguiremos viendo. Un abrazo. Chao.